Hola a todos, que Dios les bendiga. Estamos aquí para comenzar y compartir junto a ustedes de una nueva materia del Seminario de Teología Pastoral Práctica. Así es, acá estamos con el pastor Lucas y quien te habla, Andrés, para ir desandando esta materia, teología del pacto, que nos va a permitir adentrarnos a lugares realmente muy profundos y también muy altos en la Escritura. Es una teología muy importante, una materia que vamos a estar desandando, Dios quiera, de manera de lo más general a lo más particular, de lo más sencillo a lo más complejo, y que realmente esperemos, disfrutemos. Así es. Y para comenzar, vamos a ir por el principio. Muchas veces a nosotros cuando nos nombran la palabra teología nos da un poco de miedo o nos hace alucinar de algo inalcanzable, algo tan profundo, algo que pareciera que no es para nosotros. Pero es necesario entender primeramente, y lo que vamos a ver ahora, ¿qué es la teología? Bueno, la teología, por empezar, es una ciencia. Es una ciencia que tiene un objeto de estudio, como toda ciencia. Uno piensa en las ciencias humanas, la biología, la historia, la biología, las matemáticas. Son ciencias que tienen algún objeto de estudios. Ese objeto de estudio es conocido y conocible a través de la observación, de la simple observación, y se puede llegar a conclusiones que se pueden comprobar, verificar justamente a través de esa simple observación. En el caso de la teología como ciencia, el objeto de estudio, y con temor lo decimos, es Dios. Así Y a es. diferencia de cualquier otra ciencia, nuestro objeto de estudio es inaccesible, es inalcanzable, es inescrutable, es altísimo, es profundísimo, es purísimo, está fuera de nuestro entendimiento. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder estudiar a Dios y cómo es que la teología logra ser una ciencia? Bien, porque nosotros también podemos comprobar y verificar a través de la observación al objeto de nuestro estudio, que es Dios, a través y a partir de la propia revelación que Él hace de sí mismo. Ahora, Dios se revela a sí mismo, y Dios se revela a sí mismo a través de la creación, de lo creado, de su creación, pero especialmente Él se revela a través de su propia palabra. Entonces, si queremos estudiar, entre comillas, y con temor lo decimos, estudiar a Dios y llegar a un entendimiento, a un conocimiento de Dios, tenemos que abocarnos entonces al estudio de la Escritura, porque por medio de ella Dios se da a conocer a sí mismo. Así es. Y también podemos entender, como bien lo dijo Pastor, que la teología, si lo vemos de un punto humano como para entenderlo, es como un mapa que nos conduce en este estudio de Dios, que nos acerca hacia Él, que tiene un objetivo. Un objetivo, ese objetivo es llevarnos a través de la Biblia a conocer a Dios, a conocer su voluntad, a conocer su propósito, sus virtudes, sus perfecciones y todo lo que allí se encuentra revelado. Ahora el problema es, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que una teología es verdadera y es confiable? Como bien dijiste, la teología es esa especie de mapa. Por empezar, la teología no es la Biblia. La teología se alimenta, y la fuente de información, la fuente exclusiva de información para hacer una teología bíblica debe ser la Biblia. Al ser un mapa, uno piensa en un mapa, piensa en el mapa de tu ciudad, en el mapa del lugar donde estás viviendo. Si querés elaborar de un mapa que sea fiel, que sea fidedigno, confiable, que lo puedas usar para entrar a tu pueblo, a tu ciudad, y recorrer de norte a sur, de este a oeste, y saber dónde está cada cosa, y los datos para elaborar ese mapa lo tenés que sacar del territorio, ¿no? Exactamente. Para que sea confiable. No podés imaginar cómo te gustaría que fuese tu ciudad, y a partir de eso haces un mapa, y entonces queriendo usar ese mapa para ir de un punto a otro, y te vas a perder, porque es un mapa simplemente de tu imaginación. Puede ser muy lindo, pero si proviene de tu imaginación no te va a servir para recorrer la ciudad. La teología, para que una teología sea bíblica, toda su información, todos los datos deben provenir de la Biblia y de toda la Biblia. Una teología verdaderamente bíblica toma su información para elaborarse como un mapa que nos va a permitir luego entrar a la Biblia y encontrar todo lo que nosotros anhelamos encontrar, que es justamente este conocimiento de Dios. Debe tener como fuente la totalidad de toda la Escritura, sin dejar nada fuera. Hay teologías, ¿no?, que no cumplen con estas condiciones. ¿Mm? Hay teologías que sí.
que son completamente bíblicas, otras son pseudo bíblicas, otras son imaginarias, otras tienen más de una fuente, buscan información más allá o directamente fuera de la Escritura y no nos servirían entonces para nuestro propósito y objetivo, que es conocer a Dios, ¿no? Dios se da a conocer solamente a través de su propia palabra. Amén. Entonces podemos tener la seguridad cuando nosotros nos acercamos a una teología para entender más la Biblia, que lo que ella nos diga esté contenido en la palabra, que no se contradiga, que no invente cosas, porque hoy lamentablemente vivimos en un tiempo, y siempre ha sido así a lo largo de toda la historia de la iglesia, que siempre se han introducido herejías, falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos pastores, que fueron desviando la palabra, tergiversando y trayendo el error dentro de la iglesia de Jesús. Ahora bien, existen muchas teologías, eso es una verdad, lo conocemos, no solo teologías, sino religiones que se adhieren a diferentes teologías, pero hoy en día, hablando de nuestra realidad, del tiempo que estamos viviendo, ¿existe alguna teología que pueda ser confiable, verdadera, que uno diga, bueno, yo me voy a inclinar a estudiar por esta teología porque yo sé que dentro de todo me va a acercar más a Cristo? ¿Por qué? Porque se sostiene y se sustenta en la palabra. El Señor ha provisto justamente a lo largo de toda la historia de la iglesia de grandes estudiosos de la palabra, a quienes Él mismo les ha dado sabiduría, entendimiento, y han ido elaborando también a lo largo de la historia de la iglesia, y especialmente desde la Reforma Protestante, teologías que son bíblicamente confiables, porque justamente han sido elaboradas a partir de esta única fuente, y no por una sola persona, sino porque la revelación del Señor está en el cuerpo, en su cuerpo. Dios se revela a Amén. su cuerpo. La revelación no es a una sola persona. Hay teologías que han sido elaboradas a lo largo de mucho tiempo por grandes teólogos que han tenido aprobación eclesiástica. Esto es muy importante. Teologías que han sido expuestas a la luz del entendimiento de la iglesia, y la iglesia los ha aprobado a través de sus ministros, a través de sus obispos, de sínodos, concilios, distintos tiempos en la historia de la iglesia donde cada tanto se han ido revisando, y esto ha dado luz a teologías que son sumamente confiables, que son sumamente importantes también que nosotros las conozcamos, porque son totalmente bíblicas, absolutamente bíblicas, y a través de ellas podemos alcanzar ese conocimiento de Dios tal cual Él, vuelvo a repetir esto porque bueno, vamos a repetir muchas veces, tal cual Él se ha dado a conocer por medio de su palabra. Hay otras teologías que no son recomendables, para nada recomendables, porque no toman de la Biblia o toman parte de la Biblia. Hay teologías que hoy están y que hoy han invadido la iglesia, que se hacen llamar teologías, pero que en realidad no son teologías, son falsas teologías. En algunos casos ni siquiera pueden llamarse doctrinas o pensamientos bíblicos, porque ni siquiera lo son, porque toman un pedacito de acá, un pedacito de allá y te hacen con eso, sacan los textos de contexto, y eso sirve, como sabemos, de pretexto para hacerle decir a la Escritura lo que la Escritura no dice. ¿Y cómo sabemos? ¿No? Uno dice, bueno, ¿cómo podemos saber? Ahí te pregunto. ¿Cómo podemos saber que una teología, bueno, sabemos que una teología es bíblica, pero ¿cuál es la evidencia de que esa teología realmente es bíblica? Uno dice, bueno, está elaborada a partir de toda la Escritura, pero nos permite alcanzar el propósito de la teología. ¿Sí? Bien, bien, como dijimos al principio, el propósito de la teología es traer esa luz, es ser ese mapa que nos introduce a la Biblia. ¿Para qué? Para conocer a Dios. Dijimos que bien que el objeto de estudio, con respeto y con temor lo decimos así, es Dios. Por eso cuando nosotros nos adentramos a estudiar o a seguir alguna teología, debemos estar seguros y tener mucho cuidado que esa teología no vaya en contra del carácter de Dios, de la naturaleza de Dios, en contra de la santidad de Dios, de la soberanía de Dios y de cada una de sus perfecciones y virtudes, que lamentablemente vemos muchas enseñanzas, muchas doctrinas que hoy el hombre ha levantado y ha edificado, que menosprecian la dignidad de Dios y lo rebajan, y lamentablemente están ocultando, en vez de traer esa luz, como dijimos, que tiene que traer la teología, en vez de conducirnos a Él,
pareciera que lo están ocultando. ¿Por qué? Porque no lo revelan tal cual es Él y terminamos lamentablemente creyendo o enseñando, peor aún, a un Dios que no es el Dios que revela la palabra y es a ese al que queremos conocer, es a ese al que queremos nosotros alcanzar. Por eso, ¿cuál sería, a ver, esas teologías que hoy nosotros podemos decir, bueno, podemos seguir esta teología, podemos seguir este camino? ¿Por qué? Porque, como usted dijo, hay 500 años de estudio aproximadamente de la Reforma, 500 años de eruditos, de pensadores, guiados por el Espíritu Santo. Esto es importante. No fueron idea de hombres, no fueron acuerdos de hombres, fue inspiración del Espíritu Santo que trajo estos corazones que fueron movidos a traer luz a la iglesia, revelación de lo alto. ¿Para qué? Para que hoy podamos seguirla. ¿Y cuáles serían esas teologías que hoy uno dice, bueno, este es un camino posible que nos puede acercar a Dios a través de la palabra? Hay, gracias al Señor, hay solamente dos teologías hoy día que son bíblicas, confiables, que han sido probadas y aprobadas por la iglesia, que han traído grandísimos frutos en cuanto al conocimiento de Dios, porque han evidenciado ese fruto en que la iglesia ha alcanzado un conocimiento de Dios. Y solamente hay dos. Una de ellas es la teología dispensacional, que es la que hoy día está más difundida. Históricamente es la segunda que apareció de estas dos sumamente confiables. La primera y la que tiene un mayor desarrollo y mayor profundidad en cuanto a estudios, en cuanto a evidencias, en cuanto a la preocupación de quienes la han ido formulando y reformulando y profundizando, de exaltar a Dios y de procurar justamente que su gloria sea vista por la iglesia, es la teología del pacto, también conocida como teología reformada, también conocida como teología federal o simplemente teología bíblica, que es justamente la que vamos a ir profundizando en este curso. Bien, y como para ver un pantallazo general, porque en la siguiente clase lo seguiremos viendo, ¿qué podríamos decir que resalta o que enseña esta teología de pacto? Porque es la que vamos a estudiar. Después vamos a ver las diferencias entre la teología dispensacional y teología de pacto, cuáles son las grandes diferencias en que se diferencia una de la otra. Pero ahora, como pantallazo general, pastor, ¿qué podríamos decir? ¿Qué es lo que enseña la teología de pacto, esta teología que vamos a comenzar a estudiar? Bien, la teología del pacto es una formulación teológica que nos obliga a ver justamente toda la historia bíblica y la historia de Dios con su pueblo como una única historia que está relacionada, que tiene puntos allí que se van, una revelación progresiva y creciente de la voluntad de Dios y del logro de sus propósitos santos. Presenta a este Dios infinito, eterno, soberano, que está sobre todas las cosas y que está dirigiendo a toda su creación hacia el punto culmine, que es justamente su propia gloria, a través de una historia que se va desarrollando a través de los pactos que Dios ha hecho con su pueblo, para llevar justamente a su pueblo a este punto culminante magnífico de poder disfrutar y gozar eternamente de su propia gloria. Presenta la historia de la redención como una continuidad que va progresando y va creciendo desde un punto inicial hasta ese punto final que es la gloria de Dios. Bien, entonces, esa es una de las diferencias con la teología dispensacional, que lo presenta de una manera diferente a este desarrollo de Sí, la historia. la teología dispensacional justamente presenta la historia bíblica como una sucesión. Esa es la gran diferencia. La teología dispensacional presenta una sucesión de administraciones o dispensaciones de Dios, en la cual Dios en cada administración o en cada dispensación logra un avance desde un punto inicial hasta un punto final, para luego comenzar otra dispensación, hasta así llegar al punto final, que es también, tal cual lo indica la teología del pacto, porque las dos teologías tienen el mismo punto de inicio y el mismo punto de final. Lo que varía es cómo entiende ese desarrollo de la historia de la redención o de la historia de Dios con su pueblo, de cómo trata Dios con su creación para llevarla
al cumplimiento final de su propósito, que es justamente su propia gloria. Entonces la teología dispensacional va a ver no ve un avance, una progresión en continuidad, sino en sucesiones, y Dios va logrando ese avance hasta esa gloria final. En cambio, la teología del pacto es un continuo, una progresión continua y creciente del propósito de Dios. Ambas teologías van a llegar prácticamente a las mismas conclusiones finales. Parten de las mismas conclusiones o de las mismas formulaciones iniciales y van a llegar prácticamente a las mismas conclusiones finales, pero en el medio sí va a haber diferencias que a veces son importantes, y son importantes conocer, porque si bien en algunos puntos divergen, en otros puntos convergen, en algunos puntos parece que son inconexas, pero en otros puntos se complementan. Conocer las dos teologías creo que es una gran ventaja para aquel que desea conocer a Dios. Amén. La ventaja fundamental de la teología del pacto es que tiene mucho más años de desarrollo que la teología dispensacional. Tiene prácticamente desde la Reforma Protestante más de 500 años de estudio, de desarrollo, de ir profundizando y corrigiendo allí algunos puntos, dando mayor claridad. La teología dispensacional tiene 300 años, entonces tiene algunos años menos de desarrollo doctrinal, y eso hace que vayan en algún punto, es más, no se puede entender la teología dispensacional, esto para alguno que tal vez estudia la teología dispensacional, no se puede entender la teología dispensacional sin antes haber entendido la teología del pacto. Es más, si solamente conoces teología dispensacional, te van a quedar muchos puntos grises a los cuales la teología del pacto alumbra de manera magnífica. Se logra, en definitiva, un mayor y más profundo conocimiento de Dios a través de la teología del pacto. Eso también lo vamos a señalar. Pero la teología dispensacional no por eso deja de ser confiable, deja de ser fiable, fidedigna y realmente digna de atender. Y además, la Iglesia en estos últimos 300 años ha crecido enormemente también a través justamente de la exposición y de la expansión que la teología dispensacional ha tenido en la Iglesia evangélica. Amén. Es importante también señalar que ambas teologías sostienen las doctrinas necesarias para la salvación, no se contradicen en ninguna, por eso podemos adherir a ambas, pero teniendo también este comodato para aquellos que se adentran a estudiar, que dentro de la teología de pacto vamos a encontrar una enseñanza más completa de la Escritura. Pero bien como dijo, la teología de pacto va desarrollando la historia de la redención, de la humanidad, de lo que Dios está haciendo. Ahora la pregunta es, ¿eso que Dios está haciendo, lo está haciendo como le sale, como hacemos las cosas muchas veces nosotros, a lo que salga, aprovechando las circunstancias, los medios, o Dios sabe lo que quiere hacer realmente? La gran formulación inicial de la teología del pacto es que Dios hace las cosas de acuerdo a sí mismo. Dios no es un Dios arbitrario, Dios no es un Dios caprichoso, es un Dios santo, porque la misma palabra nos revela, o Dios se revela a sí mismo a través de la palabra, que Él es santísimo, que Él es purísimo, que Él es soberano, que a Él nadie le dice lo que tiene que hacer, sino que Él es el que determina y decide lo que hay que hacer, y no solamente lo decide, sino que con su propio poder lo lleva adelante. Él es el que prevé, ha previsto todas las cosas con sus causas, con sus efectos, todo lo que ha de suceder, todo lo que debe suceder para el cumplimiento de su propósito a través de sí mismo y a través de los medios que Él mismo ha determinado utilizar para llevar adelante su propósito. Todo eso lo ha determinado Dios desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Él ha determinado todas las cosas que han de suceder. Por eso es que partimos de la base de un Dios soberano. ¿Sí? La teología del pacto parte de esa base. Dios es santo, Dios es soberano, Dios es justo, y tal vez en esos tres virtudes y atributos vamos a encontrar el punto de partida de la teología del pacto, y que eso nos asegura que toda la formulación que realiza la teología del pacto, siempre, cada punto, siempre desde su mismo inicio, lo verificó, lo comprobó contra el carácter santo de Dios. Amén. Y contra el carácter soberano de Dios. Por eso es que logró
una formulación doctrinal muy profunda en cada uno de sus puntos, una claridad muy profunda, porque cada cosa, cada formulación es un principio para esta formulación teológica. Esto que nosotros hemos concluido, ¿esto verifica el carácter santo, el carácter soberano de Dios? Bien, entonces entendemos que esta teología parte de ese punto de inicio. Dios es soberano, Dios desde la eternidad ha decretado todo lo que ha de suceder. Y lo ha decretado por su propio poder soberano, su propia determinación. Y su determinación siempre es santa y siempre es justa, siempre es bondadosa, siempre es piadosa, misericordiosa, invariable, inmutable, fiel, infinita, omnisciente, omnipresente, todopoderosa, pero a partir siempre de su decreto eterno, que es lo que es justamente una de las formulaciones más importantes de la teología del pacto, que Dios ha decretado todo lo que ha de suceder y que nada ni nadie puede impedir que Él lleve adelante su propósito y que está justamente estipulado en su decreto eterno. Todo lo que Él ha determinado, todo lo que Él ha planificado, Él lo está llevando adelante y nada lo va a poder impedir. Ahí viene nuestra seguridad, nuestra certeza de que todo lo que está aquí, todo lo que está escrito, lo que ha de cumplirse tal cual Dios ha dicho que ha de cumplirse. Amén, como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces vemos que Dios ya ha determinado todo lo que sucede hoy en día y hasta el fin de los tiempos, contenido ya, como vemos en esta teología, en el concepto, o lo que se conoce como el decreto eterno. En el decreto eterno que están todos los sucesos, los buenos, los malos, de toda la historia de la humanidad. Ahora, una pregunta que muchas veces nos viene a nosotros a la mente, a la cabeza, y decimos, bueno, Dios ha determinado todas las cosas, Dios ha previsto todas las cosas. ¿Cómo hace Dios para llevar adelante su plan, viendo lo que vemos nosotros hoy como iglesia, la dureza del corazón del hombre y aún la oposición de Satanás mismo? Bueno, Dios ha previsto todas las cosas. No es que a Dios le tomó por sorpresa nada de lo que hoy sucede. A nosotros nos toma por sorpresa, a nosotros nos sigue sorprendiendo nuestro propio pecado y el pecado y la maldad de la gente, aún el pecado y la maldad de Satanás. Nos sigue llamando la atención, no le encontramos una explicación ni siquiera racional o lógica, pero a Dios nada lo ha sorprendido. Él ha previsto todas las cosas. Él ha ordenado y preordenado todas las cosas en el orden, justamente, preordenado y predestinado, todas las cosas, previsto todas las cosas en el orden que han de suceder, con sus causas y efectos, sin ser Él el autor del pecado. Amén. Él no es el autor del pecado. El pecado es nuestro, no de Dios. Él ha ordenado todas las cosas, inclusive las cosas que nosotros podemos y no podemos hacer, ha restringido nuestra maldad, pero también nos utiliza como medios, como instrumentos para llevar adelante su plan perfecto y sus decretos eternos. Gloria a Dios. Nada ha sorprendido a Dios, nada puede sorprender a Dios. A nosotros sí, y a nosotros no nos entra en la cabeza todo lo que a Dios le entra en su mente. Dios tiene en su propia mente todo. Amén. Todo está delante de Él. Así que Él ha previsto y preordenado de manera perfecta todas las cosas sin que ninguna sea algo errado o equivocado. Hay un propósito eterno detrás de todas las cosas, hay un propósito glorioso, santo detrás de todas las cosas, aún a las que a nosotros nos parecen horribles, abominables, y en la historia de cada uno también han sucedido historias que son terribles. Sin embargo, detrás de todo eso hay un plan perfecto. Y cuando todo termine, cuando estemos allí en el cielo glorificando a Dios, vamos a mirar hacia atrás, hacia la historia de la humanidad, y vamos a decirle a Dios, Señor, qué perfecto ha sido tu plan. Qué hermoso, qué santo, qué justo. Dios no falla, Dios no se equivoca y nada lo toma por sorpresa. Amén. Gloria, gloria sea a nuestro sabio e infinito Dios, que ha hecho todas las cosas con un propósito. Todo lo creado ha nacido y ha sido formado por Él con un propósito. Cada una de nuestras vidas, y aún como decimos siempre desde el instituto, aún Satanás. Satanás es el Satanás de Dios, fue
creado por Dios con un propósito para Dios, para su gloria, todo lo que existe, aunque a nosotros nos parezca que no, aunque pareciera que hay que ayudarla a Dios. Muchas veces pensamos, no, vamos a darle una mano a Dios. No, Dios ya ha previsto y ha llevado, y está llevando, perdón, adelante todo lo que Él ya ha determinado y lo que le ha placido en su santa, soberana y justa voluntad. Por eso vemos que esta teología no solo nos acerca a la verdad de Dios, sino que también nos consuela de saber que hay un Dios soberano sentado en su trono que hace lo que Él quiere sobre su creación y que para nosotros que creemos todo, como declara su palabra en Romanos 8:28, todo nos ayudará para bien. Amén, amén. Son las conclusiones a las cuales, porque cuanto más conocemos a Dios, mayores consuelos tenemos. Y vemos que no solamente la salvación, nuestra salvación le glorifica, sino que también el castigo a Satanás y a los impíos también lo glorifica su Amén. justicia. Entonces debemos de estar tranquilos en ese sentido, sabiendo que Dios está haciendo bien las cosas, que nuestra vida está bajo su control, bajo su mano, y que también Dios ha determinado usarnos como instrumentos de su gracia, de su misericordia y de su favor para alcanzar con su favor y su salvación a otros, Así y que es. nosotros no tenemos excusa entonces delante de este Dios santo, soberano, de evitar o de desobedecer sus santos mandatos, porque a través de ellos Dios también ha decidido y determinado lograr su plan y alcanzar su propósito eterno. Así que mira qué lugar que nos ha dado Dios, ¿no? Amén. Gloria a Dios, es un privilegio, es una honra el lugar en el que Él nos ha puesto por soberana elección de Él. Nadie se ha ganado nada, nadie ha logrado nada por mérito humano, solo todo ha sido por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos al final de la primera clase. Esperamos que puedas ahondar en el material, en el manual, leer los versículos, como siempre te decimos, la verdad no está en nosotros, está en la palabra, apoyate en ella y cualquier consulta o duda ya saben qué tienen que hacer. Consulten, pregunten, tenemos las clases presenciales, perdón, las clases virtuales o presenciales virtuales, vamos a llamarlas así para salvar el Exactamente. error, ¿no? Consulten, pregunten. Esto, mire, hay tanta profundidad y hay tanta profundidad en esta materia, vamos a estar viendo cosas tan profundas, tan altas, que realmente nuestro entendimiento se va a enriquecer, nuestro corazón debe saltar de gozo cada vez que vayamos avanzando paso a paso en el Amén. estudio de esta teología, porque a través de este mapa vamos a conocer un mapa que nos va a permitir entrar a la Biblia para conocer a Dios. Ese es nuestro propósito. No queremos estudiar teología para conocer la teología. Sí. No queremos, ¿quién estudia un mapa para conocer un mapa? Nadie. Queremos conocer el mapa para usarlo, Amén. porque queremos llegar a un lugar, y ese lugar es Dios, es una persona. Queremos conocer a este Dios misericordioso, santo, fiel, justo y Amén. soberano, que nos ha dado esta grandísima salvación. Amén. Amén. Bendiciones a todos y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.